Muy buenas tardes, jóvenes. Reciban un cordial saludo. Y bueno, en esta oportunidad, a raíz de una emergencia sanitaria, nos toca continuar de esta manera nuestro avance de contenidos. Recuerden que estamos trabajando el tema número 1, que titula Textos académicos, el proyecto. Específicamente, este video está preparado para el segundo grupo de quinto de secundaria. Continuemos. Nos quedamos justamente en el 2.3 que titula el planteamiento del problema. En este apartado lo que tenemos que hacer es redactar párrafos y en cada párrafo que redactemos nosotros debemos plantear el problema, es decir, justificar el problema, redactar este problema en un enunciado afirmativo. Recuerden ustedes que el problema sale del análisis del FODA que se hace y para llegar a realizar el FODA ustedes tuvieron que trabajar encuestas, entrevistas, fichas de observación y todo aquello, luego elaborar el FODA y dentro del FODA detectar sus tres debilidades, ¿cierto? Entonces, de esas tres debilidades pasaron a socializar con la comunidad, con las autoridades y quedó o se seleccionó una. Entonces, esa debilidad la tengo aquí, por ejemplo, debilidad, el colegio no cuenta con cámaras de vigilancia. Esa es la debilidad que se ha aprobado, se ha seleccionado, ¿no? Se logró hacer aprobar con las autoridades y todo aquello. Bueno, esa debilidad ahora la voy a convertir en un enunciado afirmativo, en una oración afirmativa. Y de esta manera estaré realizando el planteamiento del problema, estaré planteando el problema. Entonces aquí tienen el planteamiento como ejemplo. Inexistencia de cámaras de vigilancia para fortalecer la seguridad en la unidad educativa Santa Teresita 3. De esa manera se ha planteado el problema. En este apartado ustedes solamente necesitan redactar un par de párrafos. Ya saben que los párrafos que les recomiendo siempre son de 5 líneas, ¿no? Lo que interesa aquí es plantear el problema en forma afirmativa. ¿De dónde sale entonces la idea de plantear el problema? De la debilidad que ya fue aprobada a solucionarse, ¿no? Por las autoridades. ¿Dónde está esa debilidad? Dentro del FODA. Luego sigue el 2.4, que tiene que ver con los productos esperados. Esto quiere decir que nuestros párrafos a redactar en esta parte tienen que responder a ciertas preguntas como ¿qué queremos lograr? ¿Qué tipos de productos vamos a lograr al concluir el proyecto? Estos productos pueden ser tangibles o intangibles. Recuerden que lo tangible es todo aquello que se puede ver. En este caso, si nuestro problema tiene que ver con las cámaras de vigilancia y lo que nosotros queremos hacer es colocar precisamente cámaras de vigilancia, entonces será un producto tangible porque las cámaras de vigilancia las vamos a poder ver, las vamos a poder tocar de alguna manera. Sin embargo, productos intangibles, por ejemplo, van a ser los conocimientos que ustedes van a adquirir a lo largo de la implementación de ese proyecto. Seguramente van a recibir talleres, capacitaciones, van a lograr instalar, colocar las cámaras de vigilancia. Entonces ahí estarían logrando ustedes productos intangibles. Y así sucesivamente deben redactar aquí los párrafos necesarios que tienen que ver con todos los productos que ustedes esperan lograr, esperan alcanzar durante la implementación de su proyecto. No se olviden que la redacción, ¿no?, que elaboren aquí sea concisa, que los párrafos tengan generalmente entre 5 y 7 líneas y no se olviden también de usar conectores entre párrafo y párrafo. Los conectores son muy importantes para relacionar los párrafos de un proyecto. Muy bien. Ahora vamos a ver la denominación del proyecto. Cuando hablamos de denominación, estamos hablando del título del proyecto. En el punto 3, lo que vamos a elaborar es el título del proyecto. Debemos especificar aquí la problemática, el problema detectado, especificar. Una vez más, debemos volver a especificar aquel. ¿Listo?
Luego de especificar cuál es el problema detectado y aprobado por las autoridades a ser solucionado por ustedes en su proyecto, ¿no? Pasamos a redactar el título del proyecto considerando las siguientes preguntas. Todo título de proyecto responde a 3 preguntas básicas: ¿qué?, ¿para qué? ¿Y dónde? Por ejemplo, aquí hay un título incorrecto. Este título no es correcto, está mal hecho. Abonos orgánicos con la técnica del compostaje. Este no es un título de proyecto porque no responde a las 3 preguntas. ¿Qué? Abonos orgánicos con la técnica del compostaje. Pero ya no responde a las preguntas ¿para qué? ¿Y dónde? Entonces, aquí tengo un título correcto. Elaboración de abonos orgánicos con la técnica del compostaje para promover el cuidado del medio ambiente en los campos de cultivo de Ascensión de Guarayos. Ahí está respondiendo este título a las 3 preguntas: ¿qué?, ¿para qué? ¿Y dónde? No se olviden que el título debe llevar en su estructura una función social y jamás lleva un punto final, porque es título. Los títulos no llevan punto final. ¿Listo? Entonces, si retornamos un poquito al título correcto, tenemos elaboración de abonos orgánicos con la técnica del compostaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elaboración de abonos orgánicos con la técnica del compostaje. ¿Para qué? Para promover el cuidado del medio ambiente. ¿Dónde? En los campos de cultivo de Ascensión de Guarayos. Ahí está respondiendo a las 3 preguntas. Ahora, no lleva punto final. Y recuerden que debe cumplir con una función social, es decir, le debe servir de algo a la sociedad. Entonces aquí dice para promover el cuidado del medio ambiente. Al cuidar o promover el cuidado del medio ambiente, tu proyecto ya está cumpliendo con su función social. Todo proyecto debe cumplir con una función social. Luego, en el punto número 4, procedemos a trabajar la justificación del proyecto. La justificación del proyecto siempre es importante y necesaria realizarla por la siguiente motivo. Para trabajar los siguientes puntos siempre debes responder a las preguntas: ¿por qué voy a realizar este proyecto? ¿Para qué sirve este proyecto? ¿Y a quiénes beneficia el proyecto que ustedes van a llevar adelante? En ese entendido, tenemos que justificar nuestro proyecto en 3 ámbitos. El primero es el 4.1 punto pedagógico. Aquí debemos responder a las preguntas: ¿por qué aprender en la escuela eso que proponemos dentro del proyecto? ¿Para qué aprender o aplicar eso que proponemos? ¿Cuál es la importancia pedagógica desde el colegio? ¿Cuál es la importancia que se le da a esa propuesta dentro del proyecto? ¿Por qué desde el colegio debemos hacer eso que nosotros deseamos o pretendemos realizar en el proyecto? ¿Por qué? ¿Para qué? Luego está la justificación social. En el 4.2 punto viene la justificación social. Aquí lo que nos interesa es de qué le sirve a la sociedad el proyecto que vas a elaborar o estás realizando, quiénes se benefician directa o indirectamente con tu proyecto. Siempre van a haber beneficiarios, ¿no? Beneficiarios directos, que generalmente son los estudiantes, los maestros y toda la comunidad educativa, pero también hay indirectos, ¿no? Como la comunidad que está alrededor, ¿no? Y otros agentes u otras personas que pueden funcionar como beneficiarios indirectos. Eso interesa describir en 2 párrafos aquí en la parte de la justificación social. Luego tenemos el 4.3 punto, la justificación personal. Ahí ya como equipo, como grupo, ¿en qué les beneficia hacer el proyecto a ustedes? ¿Para qué diseñaron la propuesta? ¿Para qué diseñaron el proyecto? ¿Cuál fue su intención de hacer eso? Entonces, cuando hablamos de justificación, estamos hablando precisamente de por qué hacer, para qué hacer y a quiénes les sirve eso que estamos haciendo dentro de nuestro proyecto. Luego trabajamos el punto 5, que tiene que ver con objetivos del proyecto.
Los objetivos del proyecto son de dos tipos. Tenemos en el 5.1 objetivo general. En el objetivo general lo que tenemos que hacer es redactar precisamente respondiendo siempre a 4 preguntas. El objetivo general siempre va a responder a 4 preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿A través de qué? ¿Y dónde? Así tenemos aquí un ejemplo. Ofrecer al cliente una variedad de helados dietéticos para satisfacer las exigencias de personas que buscan postres saludables mediante el procesamiento de insumos naturales y propios de la región en Ascensión de Guarayos. Entonces tenemos, este es un objetivo general. ¿Listo? Es un objetivo general. Obligatoriamente debe responder a las 4 preguntas. ¿Qué? Ofrecer al cliente una variedad de helados dietéticos. ¿Para qué? Para satisfacer las exigencias de personas que buscan postres saludables. ¿A través de qué? Mediante el procesamiento de insumos naturales y propios de la región. ¿Dónde? En Ascensión de Guarayos. ¿Listo? Entonces, un objetivo general es muy importante dentro de nuestro proyecto porque es el objetivo magno, es el gran objetivo que queremos lograr al concluir el proyecto. ¿Listo? Siempre va a responder a 4 preguntas y un objetivo general siempre empezará por un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, ir. Por lo tanto, aquí tenemos ofrecer, ¿no? Entonces está comenzando con un verbo en infinitivo. ¿Cuántos objetivos generales se redactan en un proyecto? Solamente uno. No se olviden que se redacta un solo objetivo general y siempre está ligado o relacionado al título del proyecto. ¿Listo? En el 5.2 se trabaja el otro tipo de objetivos. Se trata de los objetivos específicos. Debes redactar tu objetivo específico respondiendo siempre a las preguntas ¿qué y para qué? Un objetivo específico siempre responde a esas 2 preguntas. ¿Qué y para qué? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué? Elaborar helados dietéticos procesando insumos naturales propios de la región. ¿Para qué? Para poner a disposición del cliente. Listo. Un objetivo específico siempre responderá a 2 preguntas, nada más. Ahora, no te olvides que debes redactar entre 3 a 5 objetivos específicos y que reflejan acciones que harás para lograr tu objetivo general. Voy a hacer una explicación un poquito más detallada aquí. Los objetivos específicos se tratan de acciones que tú o tu equipo van a realizar para lograr llevar adelante el proyecto. Por ejemplo, el primer objetivo específico de ustedes será recabar información, ¿no? Analizar información, ¿no? Pueden ser sus primeros objetivos específicos. El segundo será socializar con la comunidad, socializar con las autoridades, las problemáticas, ¿no? El tercero será practicar, ¿no? Lo que tengan que hacer dentro del proyecto, practicar, ¿no? Y así sucesivamente. Pueden llegar entre 3 a 5 objetivos específicos. Pueden poner más, no hay una cantidad límite de los objetivos específicos, pero tampoco se pueden llenar de tantos objetivos específicos. Los objetivos específicos sí o sí los tienen que llevar adelante, los tienen que ejecutar, los tienen que llevar a la práctica, a la realidad. Entonces no se pueden llenar de muchos objetivos específicos. Entre 3 y 5 para su proyecto está bien, pero si quieren hacer más, no hay ningún problema. Al igual que el objetivo general, cualquier objetivo que redactes debe empezar con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, elaborar, ofrecer, producir, socializar, practicar, ¿no? Son verbos que van a usar de acuerdo a la carrera técnica que ustedes tienen. No es lo mismo, por ejemplo,
Por ejemplo, los de gastronomía usan mucho el verbo elaborar, ¿no? Preparar, ¿listo? Entonces, y en cada carrera técnica tendrán sus propios verbos en infinitivo que son específicamente para la carrera, ¿listo? Entonces, un solo objetivo general y los objetivos específicos pueden ser entre 3 a 5. Sin embargo, no se olviden que si ustedes quieren hacer más específicos, lo pueden hacer. En el punto 6 se trabaja el marco teórico. Para trabajar este punto debes redactar definiciones y conceptos sobre la información científica que sustenta tu propuesta. Y para ello debes usar fuentes bibliográficas, por ejemplo, puedes consultar libros, enciclopedias, entrevistas, periódicos, revistas, páginas web, blogs, libros digitales y cualquier otra fuente de información que te sirva a ti para elaborar tu marco teórico. Un marco teórico, por ejemplo, aquí les voy a mostrar un esqueleto del marco teórico. Aquí tenemos que ver definiciones, recuerden, definiciones, conceptos. Aquí les presento elaboración de pasteles, era el proyecto. Tengo definición de pasteles, evolución e historia de los pasteles, pastelería moderna, pastelería dulce. Dentro de la pastelería moderna está la pastelería dulce y la pastelería salada. Dentro de la dulce tenemos los pasteles corporativos y los infantiles. Luego volvemos otra vez a importancia de la pastelería, materia prima básica para pasteles. Dentro de ese punto tenemos harina, polvo de hornear, margarinas, leche, azúcar, huevos, ¿no? Entonces, tengo que armar antes de empezar a investigar en internet, consultar libros, enciclopedias, revistas, videos, lo que vaya yo a consultar para poder hacer mi marco teórico, debo armar un esqueleto de marco teórico para saber qué es lo que quiero investigar, cuál es la información que necesito, porque si no, nos vamos a ahogar en mucha información y nuestro marco teórico va a estar fuera de lugar, no va a tener relación con mi proyecto muchas veces. Entonces, todos los puntos que ustedes elijan para investigar, para hacer la teoría del proyecto, deben ustedes sentarse primero y ver cuál es la relación que van a tener los puntos a investigar con el proyecto que están elaborando. No te olvides de diseñar el esqueleto de tu marco teórico antes de comenzar a redactar. Es muy importante que antes de investigar, ustedes su marco teórico, todos sus conceptos, sus definiciones, deben hacer primero ese esqueletito, ¿no? ¿Qué es lo que van a investigar? ¿Qué es lo que van a buscar? Y eso en esto les van a ayudar mucho sus maestros de carreras técnicas, porque ellos orientan, a veces ellos les van a prestar libros, a veces ellos los van a derivar con otras personas que tienen libros para que puedan investigar. Y si es de internet, lo mismo, ¿no? Deben tener este esqueletito para saber quién busca qué cosa. Vamos a buscar en el punto 1 definición de pasteles. ¿Qué son los pasteles? Ya sé que investigar si entro a internet y luego voy bajando la información que necesito ahí. Luego me toca evolución e historia de los pasteles. Bien, voy a buscar un poco de la evolución de la historia. Entonces, de toda la información que existe sobre el punto, yo solamente bajaré lo que mi esqueleto de marco teórico me solicita y me pide. Eso es marco teórico, son definiciones, son conceptos de todo lo que voy a implementar o voy a usar en mi proyecto. En el punto 7 está el cronograma. Debes detallar el orden aquí de las actividades que vas a realizar para lograr tus resultados esperados, tomando en cuenta fechas específicas. Esta tablita generalmente es la que yo les propongo a todos los estudiantes que hacen proyectos, pero no quiere decir que es la única. Tus maestros de carreras técnicas pueden manejar otras tablas y pueden aconsejarte que uses otras tablas, a lo mejor mucho más sencillas que esta. Sin embargo, yo me siento un poco más cómodo con esta tabla porque se maneja con colores y las fechas están de manera mucho más específicas y no necesito yo anotar los 30 días del mes en la tabla, ¿no? Solamente voy a usar los días que voy a necesitar trabajar. Entonces, en este cronograma tenemos, como su nombre dice, cronograma, debemos detallar todas las actividades que vamos a hacer
y el día o la fecha en la que voy a realizar esa actividad con mi equipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos resultados esperados. Para lograr un resultado, por ejemplo, recabar información respecto al conocimiento de la técnica de compostaje en la comunidad de Ascensión de Guarayos, para lograr todo eso yo voy a hacer 4 actividades. Primero voy a elaborar encuestas. ¿Cuándo? El 1 de abril. Luego voy a aplicar esas encuestas. ¿Cuándo? El 2, 3 y 4 de abril. Luego voy a hacer entrevistas a autoridades. ¿Cuándo? El 1 de mayo. Luego voy a hacer la presentación del tema a las autoridades. ¿Cuándo? El 2 de mayo. Luego voy a tabular las encuestas y todo lo que apliqué. ¿Cuándo? El 1 de mayo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es un cronograma. ¿Qué quiero lograr? Las actividades que voy a realizar para lograr eso que me he propuesto y en qué fechas. Eso es lo que tiene un cronograma, nada más. Todas las actividades que voy a realizar para conseguir resultados y las fechas que voy a usar para lograr o para trabajar esas actividades. No te olvides de redactar tus actividades de manera clara y concisa. Clarito, ¿qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? Así de claro, eso es un cronograma. ¿Qué actividad voy a hacer y cuándo? Entonces, desde que inicia tu proyecto hasta que concluye, tú debes redactar aquí o poner tus actividades. En el punto 8 tenemos determinación de costos. En determinación de costos se coloca la descripción de materiales o suministros más la cantidad exacta a usar en el proyecto, los costos por unidad y los costos totales. Nuevamente, esta tablita que les pongo acá no es la única, además es variable, varía de carrera a carrera. Cada carrera técnica maneja su propia tabla de costos. Sin embargo, por dar un ejemplo, les coloco esta tabla. ¿Listo? En una determinación de costos lo que importa saber es cuánto cuesta o cuánto costó cada herramienta, cada material, cada insumo que he comprado para la elaboración de mi proyecto o para la puesta en marcha de mi proyecto. Entonces, ahí no puedo inventarme precios. Ojo, ¿listo? No te olvides que no puedes inventarte los costos. No puedes decir, creo que cuesta 5 pesos la leche. Creo. No. O creo que una pala está en 50 bolivianos. No, no es creo. Deben ustedes ir al lugar que corresponde, ir al mercado, a la ferretería, donde tengan que ir a consultar el precio, el costo de algo, van, preguntan y registran costos reales. Aquí, si los costos que tú vas a colocar no son reales, corres el riesgo de que tu proyecto, en tu proyecto aparezca un costo falso y luego cuando te pregunten o por ahí alguien va y te evalúa y dice, pero estos costos están mal porque yo trabajo en esto, yo hago esto como tu jurado y veo que son costos falsos porque no cuesta este precio efectivamente. Entonces, por una parte hay que tener mucho cuidado porque hay miembros del jurado que a veces te tocan en tu defensa y conocen, ¿no? Porque son del área, trabajan en eso y conocen muy bien los costos. Y por otra parte, porque si tú quisieras vender tu proyecto, si tu costo es falso, vas a sacar un presupuesto erróneo para vender tu propio proyecto, entonces tú mismo te estarías engañando ahí. Por lo tanto, por ese motivo no puedes inventarte los costos, ¿no? Hay costos directos, hay costos de materiales y hay costos de suministros, ¿listo? Siempre se coloca la unidad de medida, la cantidad, el costo unitario y los costos totales. Y en la última celda se coloca si el financiamiento te ha patrocinado a alguien, si has tenido un padrino, se coloca ahí qué empresa o la persona que te auspició con algo de dinero o directamente te pagó todo el proyecto. Pero si lo van a pagar ustedes como equipo, entonces se pone financiamiento propio. Y en el punto 9 se da el desarrollo del proyecto y los resultados. Para trabajar este punto debes redactar detalladamente todo el proceso o las acciones que realizaste a medida que pusiste en práctica el desarrollo del proyecto. Para tales fines, usa las actividades que plasmaste en tu cronograma. ¿Se acuerdan? El cronograma en el punto 7
Entonces, debo retroceder a mi cronograma y ver qué actividades me he planteado y ahora ponerme a redactar. En el punto 9 lo que tengo que hacer es ayudarme en el cronograma, ver qué actividades hemos realizado, qué acciones hemos hecho, ¿ya? Qué hemos hecho para poner en práctica el desarrollo del proyecto y redactar en este punto, ¿ya? No te olvides de usar reglas generales de acentuación, los signos de puntuación, conectores, lenguaje formal. Recuerda que no debes escribir de la forma en la que hablas porque la escritura debe estar en sistema estándar siempre. ¿Listo? En el punto 9 entonces es a redactar todo lo que hemos hecho en acciones para llevar adelante el desarrollo del proyecto. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué acciones hemos realizado? ¿Qué actividades hemos realizado? Y cómo han salido cada una de las actividades. ¿Salieron bien? ¿Faltó algo? ¿Salió mal? ¿Por qué salió mal? ¿Por qué salió bien? Todo eso debemos redactar aquí. Volver al cronograma, ver qué actividades hemos hecho en el cronograma y colocar aquí toda nuestro punto de vista, nuestra vivencia, nuestra experiencia en la realización de esas actividades. Explicar qué hemos hecho y cómo salieron esas actividades. Positivas, negativas, por qué, ¿no? Explicar. Nada más es en el desarrollo del proyecto. Conclusiones. En el punto 10 debemos trabajar, ¿ya? Debemos redactar párrafos respondiendo a qué logros hemos llegado o qué detalles positivos hemos obtenido en la realización de todo el proyecto. Por ejemplo, si se lograron los objetivos, o cómo recibió tu proyecto la comunidad, la gente, el impacto que causó tu proyecto, los cambios que observaste del problema que resolviste, cómo estaba antes y cómo lo estás dejando ahora, ¿no? Entonces, aquí, a diferencia del punto 9, que era desarrollar el proyecto, aquí ya importa todo el proyecto, desde el inicio hasta el final de todo el proyecto. ¿Qué te queda como resultado a ti? ¿Se logró o no se logró el objetivo general que te propusiste? ¿Lo lograste? ¿Se logró como equipo? Bien. ¿Cómo lo recibió la comunidad proyecto? ¿Fue aplaudido? ¿Fue bienvenido tu proyecto? ¿Lo conocieron? ¿Se comprometieron con tu proyecto? ¿No les importó tu proyecto? Todo aquello debes escribir acá. ¿Qué impacto causó tu proyecto? Un impacto más allá de la unidad educativa, salió a la sociedad, al resto de la sociedad tu proyecto, o solo se quedó en la unidad educativa, pero qué impacto causó dentro de la unidad educativa o fuera de la unidad educativa. Los cambios que observaste al inicio, cuando estabas empezando a detectar el problema, a trabajar en tu proyecto, ha cambiado ahora esa situación al momento en el que ya concluiste el proyecto. Todo eso debes colocar aquí en conclusiones. No te olvides que no debes divagar o redundar en tu redacción. Recuerda que tu proyecto es un texto de tipo formal y científico. ¿Listo? Entonces no podemos divagar escribiendo incoherencias, sino más bien debemos redactar claro, conciso, como alguien por ahí dijo, al grano, ¿no? Directo. Nada más. Luego ya no se pone numeración, se coloca directamente bibliografía. Y en la bibliografía, para trabajar tu referencia bibliográfica, debes usar el sistema APA y debes poner ahí todos los libros, las páginas web, los blogs, los periódicos, revistas que usaste para realizar tu proyecto, específicamente o especialmente el marco teórico. ¿Te acuerdas que en el marco teórico te dije que ibas a consultar libros, internet y todo lo demás? Entonces, ahora todo lo que consulté desde el punto 1, cuando trabajé el punto 1 hasta el punto 10, si he consultado algún libro, algún material bibliográfico, he consultado internet, he consultado periódicos, lo que sea que haya consultado en bibliografía, aquí en este punto llamado bibliografía, yo debo colocar precisamente esos libros o aquello que he consultado como material bibliográfico. Pueden ser libros, pueden ser páginas web, pueden ser libros en PDF, ¿no? Cualquier tipo de material bibliográfico.
existen libros de 2 autores, libros de un autor, páginas web, ¿listo? Existen. Entonces, este punto específicamente lo van a trabajar conmigo el próximo año, y si no es conmigo lo trabajarán con el maestro de lenguaje de que les toque el siguiente año, y también lo trabajan con sus maestros de carreras técnicas, ¿sí? Ellos les van a enseñar a trabajar el sistema APA o la bibliografía en sistema APA. Lo que aquí me interesa es que después del punto 10 se coloca la bibliografía sin numeración. ¿Y qué es la bibliografía? El compendio de libros o material bibliográfico consultado a lo largo de la elaboración del proyecto. Finalmente tenemos los anexos. Los anexos tampoco tienen numeración. ¿Listo? Se coloca en una hoja sola la palabra anexos al medio y luego se procede a colocar. ¿Se acuerdan ustedes que les recomendé que en su grupo se designe a un fotógrafo, a una sola persona que saque fotos, ¿cierto? Entonces, esa persona será la encargada de elaborar los anexos. Para trabajar este punto, lo que deben hacer es organizar las fuentes de verificación de todo el proceso. Verificamos cuál es el anexo 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Debes acomodar en el mismo orden que has ido colocando tus anexos a lo largo de tu redacción desde el punto 1 hasta el punto 10. Aquí tenemos un ejemplo de anexo. Siempre se coloca un cuadro, ¿ya? En la parte superior, explicando qué es lo que la persona que está mirando los anexos está viendo en esas fotografías, ¿no? Fíjense, ahí tienen un ejemplo, anexo número 15, ejecución de la alegoría o teatro callejero en la comunidad. Entonces ustedes ven ahí 6 fotografías en las cuales se puede presenciar o visualizar el teatro callejero. Todos están trabajando, todos los personajes, las personas que salen en las fotografías, ninguno está posando, todos están en proceso de trabajo. Entonces, recuerden ustedes que les dije que no se debe salir posando en las fotografías de un proyecto, sino más bien elaborando, realizando, trabajando, ¿no? Ejecutando. Entonces, un anexo tiene que ver con las fuentes de verificación, que son la prueba de lo que has hecho del inicio de tu proyecto hasta el final de tu proyecto. ¿Listo? Pueden colocar 2 fotografías en una hoja, 4, ¿no? 6, de acuerdo a lo que ustedes quieran organizar o de la mejor manera que ustedes quieran organizar su anexo. Sin embargo, las fotografías deben estar visualmente bien puestas, bien colocadas y estéticamente deben ser atractivas a la vista, ¿no? No pueden estar una fotografía más grande que la otra o una fotografía exageradamente estirada, ¿no? Los píxeles ya se han degradado en ese sentido. Entonces tenemos que ver que nuestro anexo esté bien elaborado, ¿ok? De eso se encarga el fotógrafo designado en el equipo. Ahora, no te olvides, aquí abajo, al final del anexo, al pie de la foto, dice fuente, creación propia. Quiere decir que estas fotos han sido tomadas por el grupo de trabajo. Estas fotos no hay en internet, estas fotos no las he bajado de otro lado, sino que son tomadas por el grupo, por eso fuente propia. Pero si aquí ustedes colocaran una fotografía de internet, aquí se coloca fuente de dónde han bajado esa fotografía, ¿sí? Por eso se coloca fuente. ¿Ok? Entonces esas dos cositas. Arriba se coloca el número de anexo y qué es lo que estamos viendo en ese anexo. Y abajo se coloca la fuente. ¿Quién es el creador de esa fotografía? Ahora, no te olvides que la bibliografía y los anexos no llevan numeración en el índice. ¿Listo? No tienen numeración. Y con eso habrán terminado su proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que el tema sea de utilidad para ustedes y que les haya agradado. Que pasen buenas tardes.